El sacerdote escribano marcaba una línea de unos 10 centímetros de largo sobre el abdomen. Lo hacía con tinta. Después otro sacerdote llegaba con una navaja de piedra. Era el cirujano y era el que hacía la incisión de 10 centímetros en el abdomen. Una vez retirado el lino se puede ver la incisión, que era sellada con resina, pero cuando el cuerpo y la piel se contraían y se secaban durante la momificación, la incisión se abría haciendo un agujero mucho mayor. Los órganos internos tenían que ser retirados porque es la parte del cuerpo en la que empieza la putrefacción. Por eso, todas las vísceras, los órganos internos de la cavidad torácica y abdominal se retiraban. A diferencia del cerebro, estos órganos internos eran tratados con reverencia, secados y colocados en vasijas separadas llamadas jarras abovedadas. Una vez que el cuerpo había sido limpiado en su interior, se rellenaba con natrón, una mezcla de sal y bicarbonato que se produce de forma natural en Egipto. Los embalsamadores cubrían el cuerpo con natrón y lo dejaban secar durante 40 días. Solo después de haberles retirado las vísceras y una vez conservado, el cuerpo estaba listo para el maquillaje. Como los funerarios de hoy, los embalsamadores egipcios hacían un enorme trabajo para conservar la apariencia, incluso endurecían el rostro para mantener su forma. Tenemos aquí a esta señora bastante mayor que tenía escaras, algo realmente serio. Los embalsamadores decidieron que no podía ir a la eternidad con escaras, por eso cortaron trozos de piel de gacela y se las cosieron en la espalda. Ya no quedan muchos restos del maquillaje de este caballero, pero seguramente tenía las cejas pintadas. El famoso maquillaje egipcio se ha eliminado en varias partes. Probablemente le aplicaron henna de color rojo y barra de labios también. Sus uñas estaban pintadas de henna para asegurarse de que iba bien arreglado a la otra vida. A veces les aplicaban extensiones de pelo y tupés a los hombres. Lo necesario para tener un aspecto perfecto en la otra vida. Aspiraban a aparentar siempre 20 años. El proceso de vendaje de una momia podía llevar unas 2 semanas. El vendaje de las momias se hacía con mucho cuidado. Cada dedo era vendado por separado, después la mano entera y después vendaban el brazo. A veces encontramos vendajes con inscripciones que se hacían como protección extra para la momia. Los egiptólogos han descubierto algunas momias envueltas en más de 1000 metros cuadrados de lino, un artículo muy valioso que utilizaban como moneda de cambio. Estaba envuelta de los pies a la cabeza con vendas de lino de unos 3 centímetros de ancho, cortadas de las sábanas familiares o restos de vestidos. Literalmente enterraban a sus parientes en dinero. A menudo podemos conocer la riqueza de la familia y cuánto querían a su pariente por la cantidad de lino utilizada en su cuerpo. Medallones sagrados y amuletos, a veces más de 100, eran colocados con cuidado entre las envolturas y los bendecían. Finalmente, los embalsamadores le colocaban al difunto una máscara para poderlo identificar en la otra vida. En los periodos de riqueza de la historia egipcia, como en el caso del rey Tut, esas máscaras eran de oro con piedras preciosas incrustadas. Pero como han descubierto los investigadores modernos, las apariencias engañan. Cuando se trataba de embalsamar al rey, obviamente se ponía mucho cuidado en todo lo que rodeaba al elaborado ritual. Cuanto más bajamos en la escala social, podríamos decir que hay más carencias o que los embalsamadores eran menos profesionales. Hemos encontrado individuos vendados con huesos adicionales e individuos cuyos huesos se habían perdido. Tenemos que recordar que cuando una persona o una familia recogía de nuevo el cuerpo, recogía una pieza vendada y no abrían los vendajes para ver lo que allí había. La magia jugaba un papel clave para los antiguos egipcios en forma de rituales, letanías y amuletos sagrados. Durante 70 días, el embalsamador sacerdote especial preparaba cuidadosamente al difunto con toda la magia de la que era capaz.
porque trascender a la otra vida no era una tarea fácil. Los egipcios creían que después de morir había un tiempo en el que tenían que caminar por un duro sendero, donde había puertas que había que traspasar, guardadas por un pequeño demonio que les hacía preguntas o realizar alguna tarea. Las pruebas y tribulaciones que aguardaban a los muertos merecían la pena, porque el destino final era espectacular. Si alguien podía superar con éxito a los espíritus del mal, una transformación espiritual grandiosa y misteriosa tendría lugar. Es muy difícil entender realmente la idea que tenían los antiguos egipcios de un espíritu. Hay tres principales que nosotros sepamos: el Ka, el Ba y el Ak. Se supone que el Ka es como tu doble, y todos nacemos con este doble. El Ba surge cuando morimos y se representa como un pájaro con cabeza humana. El Ba puede revolotear por ahí y puede hacer diversas funciones. Y el último espíritu y el más complejo es el Ak. La aspiración de todo egipcio era convertirse en Ak. La palabra Ak significa influyente, poderoso. Una vez que has llegado con éxito a la otra vida, te conviertes en Ak, lo que significa que puedes influir en las vidas de tu familia, que sigue viviendo su vida ordinaria. Los egipcios miraban al cielo, veían las estrellas y pensaban que eran Aks, espíritus de sus ancestros. Para alcanzar este estado de gracia, el rey muerto era equipado con un auténtico despliegue de artículos para la otra vida. Todas las momias necesitaban un sarcófago para guardarlos y protegerlos en su viaje. Lo que empezó con una sencilla caja de madera se convirtió en una caja mortuoria finamente tallada y completada con una máscara. Este sarcófago fue fabricado sobre el año 1000 a.C., en la dinastía 21. Los sarcófagos egipcios se decoraban con escenas de situaciones que los egipcios esperaban que le sucederían en el otro mundo, también con textos de plegarias que recitarían en la siguiente vida. Esta es la prueba final que un egipcio debía pasar para ser admitido en el otro mundo. Un corazón se pesa con las plumas de la verdad. Si has tenido una buena vida, estará en equilibrio y podrás pasar a la otra vida. Si la persona ha sido mala, nosotros nunca hemos visto ejemplos, pero en teoría, si la persona ha sido mala, entonces este monstruo dibujado aquí le comería el corazón y la persona no continuaría la vida en el otro mundo. Una recopilación de escrituras místicas, que ahora conocemos como el Libro de los Muertos, ayudaba al difunto a superar los obstáculos potenciales, aportándole una especie de mapa divino hacia la otra vida. El Libro de los Muertos consiste en una serie de letanías que ayudarían a los difuntos a realizar el tránsito. Ya sabe, el difunto se enfrenta a una gran serpiente que escupe veneno y tiene que rezar una determinada letanía que significa que ha tenido una vida honrada. Entonces la serpiente no le escupirá o morderá y podrá entrar en la otra vida. Básicamente era un pasaporte con una guía en su interior. No te abriré, dice el cerrojo de la puerta, a menos que digas mi nombre. El vigilante de su madre es tu nombre. Además de esta guía espiritual, las momias también compartían sus tumbas con bienes materiales. Los egipcios creían que cierto número de posesiones eran importantes para una vida confortable en el más allá. Estos son algunos de los artículos del antiguo Egipto que podemos encontrar en una tumba, lo que nos da una idea de cómo era la vida en el Egipto antiguo. Este objeto es un barco funerario. Tiene unos 4000 años. Es un sarcófago completo y tiene además a su esposa llorosa del otro lado. Este barco podía situarse en la tumba, así la persona sería enterrada mágicamente en un lugar llamado Abidos. Este otro objeto no es una representación mágica de nada, es un tablero de Senet, el juego de mesa más popular del antiguo Egipto. Seguramente les gustaba mucho este juego, algo así como el backgammon en Oriente Medio hoy en día. Pero si miramos esta pieza, vemos que muestra una imagen iconográfica de mujeres del antiguo Egipto. Mujeres moliendo el grano para hacer pan.
Pensaban que la otra vida era exactamente como esta y tenían que tener los mismos esclavos para hacer las mismas tareas en el otro mundo o tendrían que hacerlas ellos. Los esclavos tenían que estar en la tumba porque si no el propietario y su esposa tendrían que moler el grano. Todo esto reviviría y se podría utilizar en la siguiente vida. Tenías que tener a tu alrededor todas las cosas que hiciesen tu vida llevadera y agradable para siempre. Tenías que tener ropas, armas y herramientas. Había muchos perfumes y ungüentos que utilizaban siempre porque su clima era muy cálido y seco. La gente tenía camas, mesas, sillas, lino y ropas, y cosas prácticas como amuletos y joyas. Encontramos escudos, armas, dagas y cosas así. El rey realmente no necesitaba estas cosas para ir a la batalla. Son objetos para los ritos ceremoniales, piezas de oro y objetos dorados. Con las ceremonias sagradas y los rituales mágicos, la momia había sido transformada. Lo que una vez fue un humano, ahora era una imagen sagrada, envuelta con cuidado y preparada para los dioses. Finalmente, después de más de 2 meses desde su muerte, la momia podría por fin descansar. Las momias de la realeza recibían ceremonias especiales. Todos los dirigentes del nuevo reino, con la excepción de uno, fueron enterrados en Tebas, la mayoría en el Valle de los Reyes. Después sus cuerpos tenían que ser transportados por el río hacia Tebas, lo que es una gran distancia. Para los antiguos egipcios, el ceremonial de la muerte no era un simple trámite, era una larga y compleja ceremonia. Evidentemente, los funerales de la realeza eran mucho más fastuosos que los de los nobles o agricultores. Lo que sabemos sobre los funerales proviene de las paredes de las tumbas y también de las descripciones del proceso funerario en sí mismo. El cuerpo se exponía y formaba parte de una procesión funeraria que consistía en que el cuerpo, varios sacerdotes, plañideras, ya fuesen pagadas o miembros de la familia, y todos sus artículos se introducían en la tumba. Podemos imaginar un gran cortejo funerario con gente que se lamentaba y lloraba. La procesión podía incluir arrastrar a la momia en un podio tirado por ganado. Los sacerdotes que lo oficiaban hacían ofrendas, recitaban letanías y congregaban a la multitud alrededor de la entrada de la tumba. Fuera de la cripta, los vivos celebraban una fiesta final en honor de la momia. Después, todos los platos eran enterrados como ritual, con todos los restos del proceso de momificación. Los egipcios habían hecho todo lo posible para enviar a su rey a un mundo mejor. Después de una ceremonia final, la momia permanecía en sus aposentos. La ceremonia de la apertura de la boca es lo que ha inspirado todas esas películas de momias de Hollywood. Pero para los antiguos egipcios no era revivir un cadáver, cosa que extrañaba a los arqueólogos, sino revivir los sentidos de un muerto para poder recibir ofrendas y vivir otra vez en la otra vida.